¿Estás pensando mudarte a Miami y conseguir un trabajo que te pague bien? Antes de que hagas las maletas, querrás saber qué nivel de inglés necesitas. En este video te cuento todo lo relacionado con qué tipo de trabajo puedes conseguir en la Ciudad del Sol dependiendo tu nivel de inglés. Y también te quiero comentar inclusive cómo puedes mejorar tu inglés y eso sin romper el banco. Si bien aquí todo el mundo habla español, el inglés es imprescindible para conseguir un trabajo bien remunerado. O sea, que ganes bien y que puedas vivir bien. Pero que sepas inglés no necesariamente garantiza que vayas a tener éxito y te muestre. Todas estas personas han nacido justo aquí en la ciudad de Miami. Son personas que hablan inglés desde chiquitos. Sin embargo, viven en un barrio pobre, un barrio marginado. Personas nacieron en este país, tuvieron la oportunidad de estudiar en este país, tener una carrera en este país. Sin embargo, no hacen nada, no hicieron nada. Tú que vienes de Latinoamérica, no desaproveches la oportunidad de estar en este país. Yes, sir. And you put it, and we replaced the homepage, right, on the, Yep. all right? Okay, have a good night. Hablar inglés en términos sencillos o prácticos es, número uno, que tú entiendas lo que te están diciendo. Tienes que saber escuchar de manera que puedas hacer lo que se te pide que tienes que hacer, número uno. Número dos, tienes que tener la capacidad de hablar de manera clara y precisa, de modo que la otra persona te pueda entender. Número tres, tienes que tener la capacidad de escribir, porque tienes que escribir correos electrónicos y cosas por el estilo en el trabajo. Número cuatro, tienes que saber, obviamente, leer todos esos correos electrónicos, todos esos documentos. Así que esos 4 puntos son muy importantes a la hora de buscar un trabajo donde te paguen bien. Si tú no hablas absolutamente nada de inglés, la única opción que tendrás para buscar trabajo aquí en Miami será en los barrios hispanos, en negocios de hispanos. Sí, al frente, parece que se confundió. Usualmente las personas que hablan inglés ganan en promedio un 50% más que una persona que no habla inglés. No es lo mismo trabajar en una cafetería, en un barrio de Hialeah, a trabajar, por ejemplo, en una farmacia, donde se entiende que las personas van y el dependiente tiene que hablar tanto inglés como español. Ahora, ten presente que no necesariamente tienes que ser un Shakespeare para que puedas ganar bien en Miami. Con tal de que tengas un inglés intermedio, ya eso automáticamente te catapulta a ganar un poquito más que lo que ganaría una persona que no habla nada de inglés en lo absoluto, que no entiende ni papa en inglés. Un obrero de construcción que no habla nada de inglés ganaría un salario mínimo. Ahora bien, si tienes una especialidad, quizás eso te dé un poquito de apalancamiento para que ganes un poco más. Si tienes el idioma más, tienes la, ¿cómo se llama? La destreza, tienes lo que se dice en inglés, the skill, eso te va a catapultar para que ganes más que el obrero básico que solamente habla español. Otro trabajo que no requiere ningún nivel de inglés sería la limpieza de casas. Y si bien hay personas que han hecho un buen negocio con este asunto de limpiar casas, aún así, si hablaras inglés, eso te abre la puerta para quizás clientes de más alta categoría, no solamente hispanos. Ahora, sería bueno que definamos los niveles de inglés. ¿Qué es un nivel de inglés básico? ¿Qué es un nivel de inglés intermedio? ¿Y qué es un nivel de inglés avanzado? Mire, yo estoy aquí en Chipotle. ¿Quiere que compre Chipotle? De eso en un lugar. Tienen rato esperando. Ah, pero Sandrito está durmiendo. Ay, ¿qué pasó? Área de trabajo, ¿qué nivel de inglés se necesita? Básico. Aunque sea un poquito, porque aunque sea
cuidar personas puede ser que tú consigas algún paciente que sea americano. Y si tienes que acompañarlo a él al médico o algo, a veces necesitas un poquito de inglés. Muchas veces hablan inglés los médicos. Ok, vamos a definir lo que es inglés básico, inglés intermedio e inglés avanzado. Un inglés básico son aquellas personas que pueden utilizar expresiones básicas cotidianas como hola, ¿cómo estás? Necesito esto, ¿dónde queda aquello? Quiero esto. Son básicamente, como dice el mismo título, expresiones muy del día a día y que son fáciles de aprender. Inglés intermedio son aquellas personas que pueden tener una conversación prácticamente expresándose bien, diciendo las cosas que quieren decir y entendiendo lo que se les dice también. Y un nivel de inglés avanzado, pues obviamente ya un nivel de inglés avanzado son aquellas personas que pueden entablar una conversación y entienden prácticamente todo y son capaces de entender modismos y regionalismos e inclusive distinguir unos acentos de otros. Como ya te dije, con un inglés básico puedes conseguir trabajo en la construcción, en la cocina, en la limpieza y cosas similares, cafeterías, salones de belleza. El nivel de inglés intermedio te abre muchísimas más puertas que el nivel básico y el tope salarial está mucho más arriba. Ahora, si tienes un nivel de inglés avanzado, eso te abre muchísimas, pero muchísimas más puertas en el área corporativa y en el área tecnológica. Ok, en mi caso, ¿cómo aprendí yo inglés? Bueno, yo aprendí inglés cuando tenía unos 9, 10 años más o menos. Mi papá me pagó, gracias a Dios, gracias a él, un muchacho de la iglesia que sabía inglés y que daba clases de inglés para que viniera a mi casa 3 veces a la semana. Si bien mi papá hizo eso, yo aprendí inglés porque yo puse de mi esfuerzo para aprender inglés. Muchas personas entienden que dependiendo del curso o la escuela, pero realmente no. Depende de ti, depende de lo que tú hagas. Yo recuerdo, te estoy hablando de los 90s, cuando eso existían los casetes. Hoy en día ya ni siquiera los CDs existen. Y yo recuerdo que yo esperaba hasta las 11 de la noche en mi casa, cuando eso tenía un mini componente, uno de estos radios que tenían 2 caseteras. Yo esperaba hasta las 11 de la noche para grabar en la emisora adventista de República Dominicana un programa que daban en inglés. Yo recuerdo que yo con 10 años me quedaba dormido. Muchas veces no podía grabarlo porque me quedaba dormido. Al otro día me daba cuenta que no lo hice. Pero yo luchaba con el sueño hasta las 11 de la noche para grabar tu historia preferida o Your Story Hour, como se llama en inglés. Ese programa de media hora que es una historia bíblica en inglés con diferentes personajes. O sea, es una historia dramatizada. En ese tiempo se usaba mucho eso de dramatizaciones en la radio. Y esa grabación que yo hacía, la escuchaba una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. También la daban en español, en la misma emisora durante el día. Y yo escuchaba la versión en español y luego escuchaba la versión en inglés. Y así aprendí muchísimo. O sea, yo me dediqué. Tú dirás, sí, tú eras un niño. Sí, pero bien, hay niños. Conmigo también habían otros estudiantes que tenían muchachos y no aprendieron inglés. Bueno, de hecho, él me dijo una vez, el muchacho que me daba las clases a mí, tú eres el único que has completado el curso de 4 libros. O sea, que no era porque yo era niño, sino porque yo realmente me puse para eso. Que yo hacía también, yo agarraba y escuchaba música en inglés, todos los casetes de cantantes cristianos en inglés que yo pude conseguir en ese tiempo, todos los busqué, los compré, los grabé y escuchaba muchísima música en inglés, muchísima música en inglés, muchísima música en inglés. Lo que te quiero decir con esto es que yo hice mi esfuerzo, mi dedicación, y no fue sino hasta que llegué a Estados Unidos en el 1999, cuando llegué a estudiar aquí en Virginia. Te he hablado sobre eso en este canal, en una escuela de entrenamiento misionero, cuando yo realmente puse en práctica hablar inglés ya de manera regular. En Dominicana, después que yo terminé con el profesor, yo seguía escuchando música, yo seguía escuchando tu historia preferida o Your Story Hour en mi radio, pero no practicaba porque vivía en República Dominicana, que esa es otra cosa. Muchas personas dicen, no, porque si yo vivo en Nicaragua, yo vivo en Venezuela, yo vivo en Brasil, ¿qué voy a aprender inglés aquí si yo no hablo inglés con nadie? Yo aprendí en República Dominicana y no tenía con quién hablar tampoco.
salvo cuando había un gringo o alguien que venía de Estados Unidos que hablaba inglés, con esa persona yo hablaba en inglés. Yo llegué aquí con 20 años, ya yo no era un niño, ya tenía 20 años cuando llegué a Estados Unidos. ¿Qué yo hice? Yo prestaba bastante atención a la manera en que la gente pronunciaba las palabras. Y cuando no sabía algo, preguntaba. Por ejemplo, hay palabras obviamente que en un idioma no existen en otro idioma. Yo recuerdo preguntarle a una muchacha en Virginia, una afroamericana, ¿cómo se dice hay un mojadero en el piso? No sé si en tu país se diga esa palabra, mojadero, pero cuando hay mucha agua en el piso, un reguero de agua en el piso, tú dices un mojadero en República Dominicana. Y ella me dijo, hay mucha agua en el piso. Y yo le dije, en inglés obviamente, yo le dije, pero sí, pero hay mucha agua en el piso, ¿cómo se llama eso? Y ella me dijo, no, hay mucha agua en el piso, porque hay palabras que en español existen, pero en inglés no, y viceversa. Desde niño hice mi esfuerzo para aprender la teoría, si se quiere, pero cuando llegué a Estados Unidos hice el esfuerzo de la práctica. ¿Qué puedes hacer tú para aprender inglés y perfeccionarlo? Hoy en día existen muchísimas herramientas que no existían en mis tiempos cuando yo empecé a estudiar inglés. Por ejemplo, cuando yo estudié inglés no existía eso de cable. Sí existía en Dominicana, solamente los ricos tenían televisión por cable y esas cosas. Pero hoy en día todo el mundo tiene Netflix en su país. Yo siempre le decía a mi esposa Ana, ¿a ti te gusta ver novelas? Ve novelas americanas, ve películas en inglés, ve películas o series en inglés. Al principio tú no vas a entender, pero tu oído se va adaptando al acento y tu oído con las expresiones físicas o de la cara, faciales que tú veas que los actores hacen, vas a entender muchísimas palabras. Yo recuerdo, ¿y por qué me pita ese? Una vez yo estaba viendo la serie Casado con Hijos, y Al Bundy entra y dice, "This stinks". Y como él hizo "This stinks" así con la nariz, yo entendí, él está diciendo como que eso apesta, eso hiede. Tienes que escuchar la palabra varias veces para que finalmente la entiendas, pero eso te ayuda, eso es uno. Otra cosa que puedes hacer es, hoy hay cursos en línea. YouTube está lleno de muchísimos cursos, buenos cursos de inglés, que tú puedes solamente dedicarle unos 15, 20 minutos al día para aprender un poco de vocabulario. Y no te preocupes mucho por la pronunciación. O sea, sí tienes que ponerle dedicación, pero si tu acento es tu acento, imagínate tú, no se puede hacer mucho. Así que si no pronuncias las cosas como suenan, trata de pronunciarlo lo mejor que tú puedas, de manera que te enfoques en aprender las palabras, el vocabulario y el significado de las palabras, más que la pronunciación, ya que la pronunciación puede venir después. Si ya tú pasas de cierta edad, quizás la gramática te resulte difícil de aprender, pero enfócate no en la gramática. Recuerda, nosotros no aprendemos gramática cuando aprendemos a hablar español. Nosotros empezamos a hablar español escuchando lo que dicen los adultos como niños, y eventualmente cuando vamos a la escuela a los 7 años es que nos empiezan a dar que si gramática, que si español, que si esto, que si lo otro. Nosotros lo primero que hacemos es aprender a hablar escuchando. Así que enfócate, si ya estás pasado de cierta edad, no tanto en la gramática ni en la escritura, sino cómo hablarlo y cómo entenderlo. Ese es el primer paso, porque así es como naturalmente nosotros aprendemos de niños. También hoy existen muchísimas apps o aplicaciones gratuitas como Duolingo, que puedes tener en tu teléfono y puedes diariamente, mientras estás trabajando, estás con unos audífonos escuchando inglés, estás escuchando vocabulario o algo por el estilo. Creo que hay un método de inglés muy innovador que promete que te enseña inglés mientras duermes. O sea, hoy hay muchísimos métodos en que puedes mejorar tu inglés. Y si ya tú estás en Estados Unidos y no hablas inglés y quieres avanzar, pues trata de conseguir trabajos donde puedas aprender inglés, donde aprendas el inglés específico para el trabajo que estás haciendo. Por ejemplo, si estás trabajando en la construcción, trata de aprenderte el vocabulario de la construcción, cómo se llaman las herramientas, cómo se llaman las vigas, cómo se llama el techo, cómo se llama tal proceso de construcción.
cosa que aprendas ese sector del inglés en que te desenvuelves. Ten presente que no se trata de aprender todo de una vez. Nadie aprende todo de una vez. Nadie nace sabiendo. Que no te dé vergüenza preguntar, porque si tú tienes el deseo de echar hacia adelante y el inglés es una limitante, si lo aprendes aquí en Estados Unidos, puedes incrementar tu salario. Yo recuerdo, te lo he dicho en este canal varias veces, yo hacía Uber y ganaba 10 pesos por hora aproximadamente, y porque hablaba inglés decidí estudiar web design o diseño web, y eso es lo que trabajo hoy, y cuadrupliqué mi salario. Y hoy, gracias a Dios y gracias al inglés que yo sabía, tengo un trabajo estable, remoto desde mi casa. También te he hablado de eso en este canal. Un trabajo súper cómodo que me permite vivir un estilo de vida aquí en Miami decente, por la gracia de Dios. Aprender o no inglés está de ti, y el nivel de inglés que tú puedas alcanzar también depende de ti. El inglés básico es mejor que nada de inglés. El inglés intermedio te da un poquito más de ¿cómo se dice? Te da un poquito más de campo para ganar mejor, pero el inglés avanzado o el inglés fluido, si hablas inglés fluido, eso te va a abrir todavía muchísimo más campo aquí en la ciudad de Miami. Y en este otro video te he hablado de los 10 trabajos más demandados en esta ciudad. Te lo dejo por aquí para que lo veas, y nos vemos en el siguiente video.